Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente estamos con una nueva clase, una nueva aula de zoología de invertebrados. Hoy con el grupo de los platelmintos o gusanos planos, el filum Platyhelminthes, que justamente significa plati, plano y helmintes gusanos. Son gusanos planos. ¿Por qué son gusanos planos? Bueno, ahora unas cuantas características generales. Son animales acelomados, es decir, son de los triblásticos, de los animales que ya tienen tres capas germinativas, ecto, meso y endodermo. Acuérdense que las anteriores que vimos, los nidarios solo tenían ectodermo y endodermo, no tenían mesodermo. Bueno, aquí tenemos ya a los primeros con tres capas germinativas o triblásticos, que al mismo tiempo son los primeros animales bilaterales, es decir, con una simetría bilateral, que si los cortamos por la mitad, lado derecho y lado izquierdo serán simétricos. Y son, como son los primeros triblásticos bilaterales, son acelomados aún, es decir, aún no han adquirido, no han conquistado un celoma, esa cavidad corporal interna cubierta por un peritoneo que sirve de cavidad para los órganos y sistemas y por ende permite que el animal pueda crecer y desarrollarse en muchas formas más complejas. Los acelomados no pudieron desarrollarse de muchas formas por eso mismo, porque no tienen una cavidad corporal, no tienen un sostén muy firme y eso hizo con que se mantengan relativamente sencillos y planos, ya que los órganos no están en una cavidad, sino en un tejido mesodérmico. Son obviamente ya multicelulares y el mesodermo se establece y produce un parénquima mesenquimático, es decir, aún no forma tejidos musculares complejos, sino que forma un parénquima similar a cuando hacemos un corte histológico de una hoja y vemos el parénquima de la hoja. Bueno, cuando hacemos un corte de un gusano plano es similar a esto. Este parénquima mesenquimático llena el espacio entre la epidermis y la gastrodermis. La epidermis que deriva del ectodermo embrionario y la gastrodermis que deriva del endodermo embrionario. Lo que sí tienen muy desarrollado es el aparato reproductor. Son básicamente máquinas de producir crías. Tienen muy sencillas todas las demás funciones, como nutrición, respiración, excreción y demás, pero en cuanto al aparato reproductor es bastante compleja y en general son hermafroditas. Aquí justamente vemos de la reproducción sexual un gráfico bajado desde internet. Vemos unos gusanos planos de la clase Turbelaria reproduciéndose. Aquí tenemos la otra clase que son los trematodos o trematoda y la tercera clase que son los cestodos. Las tres clases son bien diferentes anatómicamente y por ende siempre han sido estudiados así de este modo. La clase turbelaria, que son las planarias, la clase cestoda, que son las tenias o solitarias, y la clase trematoda, que son, por ejemplo, las duelas de hígado del cordero, la fasciola hepática. Existen otras clases menores, son menos estudiadas, pero clásicamente se ha dividido a este grupo de los gusanos planos o platyhelminthes en estas tres clases: turbelaria, cestoda y trematoda. Cada una de ellas a su vez con subclasificaciones. Sin embargo, como vamos a ver más tarde, la clasificación clásica ya no se aplica tanto como también vinimos viendo cuando hablamos tanto de porífera, cuando hablamos mismo de protozoa, cuando hablamos de nidaria. Las clasificaciones clásicas
con los estudios moleculares y evolutivos que vinieron en los últimos 20 años, se han desechado bastante y solo algunos grupos quedan bien reflejados con la clasificación clásica. Vamos a hablar primero de los turbelarios o planarias. Los turbelarios o planarias son en general de vida libre, si bien existen algunas parásitas o comensales de otras especies, o inquilinos también se dice, que pueden vivir sobre otras especies. Básicamente los turbelarios son de vida libre, son especies de agua dulce, especies marinas. Las especies marinas son muy coloridas, como la que vemos acá en la imagen, y algunas terrestres. Las terrestres son todas generalmente claras, pardas, oscuras, negras, pero colores no muy vivos, generalmente en los tonos de los marrones y negros. Mismo los que viven en tierra necesitan vivir en lugares húmedos, no tienen un epitelio resistente a la desecación, son planos, ya que son platyhelminthes, son planos, entonces la mayoría son anchos y foliáceos, es decir, con forma de hoja. Algunas también pueden tener forma de cinta, pero siempre aplanados dorsoventralmente. Y pueden tener diferentes ornamentaciones blancas o oscuras, pero son gusanos insegmentados, diferente a los que vamos a ver más en el futuro, que son los gusanos segmentados. Aquí tenemos una imagen de una planaria de tierra, una planaria terrestre. Una característica muy habitual en los turbelarios es que tienen en la epidermis unas células especiales llamadas rhabditos. Y aparte la epidermis tiene cilios. Es decir, la epidermis tiene cilios y, como vamos a ver más adelante, es diferente la cantidad de cilios en la parte superior del cuerpo o en la parte ventral del cuerpo. En la región anterior, que podríamos llamarle cabeza, pero la boca no está en la cabeza, como vamos a ver en un rato. En la parte anterior del cuerpo tienen fosetas sensoriales, aurículas que pueden servir como tentáculos. Se llaman aurículas porque parecen como orejitas, pero más bien tienen una función sensorial táctil, y también pueden tener manchas oculares como pequeños ojos primitivos. Pero, como les digo, no hay una cefalización verdadera y una boca, pero sí tiene una dirección cuando se trasladan o caminan, lo hacen en esa dirección. El sistema digestivo es ciego. ¿Qué significa eso? Hay una sola entrada y salida, o sea, una sola entrada y un solo orificio. Y ese mismo orificio es boca y ano. Ciego se dice porque no es como un tubo, sino es como una bolsa. La faringe es eversible. ¿Qué significa eso? Pueden sacar la faringe al exterior y succionar a sus presas o elementos que quieran introducir a su intestino. Ellas se pueden clasificar según muchas características, pero a menudo se clasifican según la cantidad de estómago e intestino. Por ejemplo, están las que tienen un solo estómago e intestino, están las que tienen 2 estómago e intestino, o inclusive están los que tienen 3 estómago e intestinos, llamados tricládidos, que en general son los más grandes. Son las planarias terrestres. Algunas especies pueden llegar hasta 60 centímetros de longitud y son carnívoros de anélidos o insectos. Aquí, en este ejemplar de la foto, la región anterior o cefálica está hacia adelante. Hacia abajo, quiero decir. En cuanto al aparato digestivo, ya les mencioné que pueden tener 1, 2 o 3 sacos intestino o estómago-intestino. En este caso, de este dibujo, de este esquema, tenemos un ejemplar con 3 estómago-intestino. Aquí la boca, ano, está en la parte central dirigida hacia atrás. Esto que vemos en color más rojizo es la faringe, que la faringe, como les mencioné, es eversible, puede salir hacia afuera. Y este es un ejemplar de tricládidos que tiene 3 estómago intestino. 1, 2 y 3 hacia adelante.
La digestión en parte puede ser extracelular, es decir, que se realiza en el intestino, la maceración de los alimentos y la absorción posterior de las moléculas alimenticias, o puede ser digestión en parte intracelular, es decir, las células de la gastrodermis engloban las partículas y ahí las digieren a moléculas nutricionales. Tienen ojos muy sencillos que traslucen a través de la piel y enseguida vamos a ver a continuación el sistema nervioso. El sistema nervioso que consta de dos ganglios cerebroides. No tienen un sistema nervioso muy desarrollado, apenas tienen dos ganglios cerebroides anteriores y dorsales con cordones que se orientan hacia atrás y plexos que van inervando a las diferentes partes del propio intestino y de las partes reproductivas. Aquí vemos con la faringe evertida y más hacia atrás está el pene y las bolsas copulatorias. En cuanto a su tegumento, como habíamos mencionado antes, en la epidermis hay unas células especializadas que son los rhabditos. Estos producen mucus. Y también debajo de la epidermis hay un sistema muscular de fibras longitudinales y circulares. La cavidad del cuerpo, este parénquima mesenquimático está lleno de líquido y la función de este líquido que está en el parénquima es que funciona como un esqueleto hidrostático, es decir, la propia presión del agua del líquido crea una cierta rigidez y estructura esquelética. También sirve como transporte de O2 y CO2, es decir, para la respiración o el intercambio gaseoso, y también sirve para llevar las sustancias nutritivas a las diferentes partes del cuerpo, es decir, como la circulación, sirve como circulación, pero no hay un sistema circulatorio propiamente dicho, ni un sistema respiratorio. Aquí vemos un corte transversal en una parte donde no tenemos intestino ni sistema reproductor, entonces tenemos este parénquima en el medio, tenemos células que segregan rhabditos, estos rhabditos son luego pasados hacia la parte superficial y englobadas dentro de estas células epidérmicas. Las células epidérmicas tienen cilios, ven que tienen muchos cilios hacia la parte dorsal, pero también tienen muchos cilios a la parte ventral y cilios incluso más largos y mayor abundancia de rhabditos en la parte inferior, que es justamente la parte donde al caminar dejan un camino de mucus similar al de los gasterópodos, las babosas de los caracoles. Son a menudo confundidos con babosas o caracoles, tanto los terrestres como los marinos, por su gran parecido. Inclusive el nombre guaraní Usope es aplicado tanto a los gusanos planos y a las babosas. Pero entonces vemos que hay mayor abundancia de cilios y son más largos los cilios en la parte ventral. En cuanto al aparato excretor, tienen unas pequeñas células que van batiendo en forma de llama, se llaman células flamígeras, que forman un sistema llamado protonefridios o protorriñones, podríamos traducirlo de alguna forma, que sirven sobre todo en las especies terrestres y de agua dulce para eliminar el exceso de agua. Ellas carecen de aparato respiratorio y circulatorio propiamente dicho, ya que esas funciones, como mencionamos antes, son cubiertas por el líquido que circula en el parénquima mesenquimático. Este es un esquema de un protonefridio y de una célula flamígera que hacen que extraiga el exceso de agua de dentro del cuerpo o del parénquima mesenquimático, lo filtra y finalmente va batiendo estos flagelos y lanzando o digámosle con una presión negativa, extrayendo el exceso líquido y mandándolo hacia estos túbulos que van a funcionar como un sistema urinario. En cuanto al aparato reproductor,
pueden reproducirse sexualmente o asexualmente. Sexualmente utilizan un aparato reproductor, son hermafroditas los turbelarios o planarias. No existe la autofecundación, ya que la fecundación es cruzada y simultánea. Es decir, un individuo introduce su pene al útero del otro, mientras el individuo B hace lo propio al individuo A. Entonces, existe una fecundación cruzada y ahí se asegura que no haya una autofecundación y no haya, entonces se asegura la diversidad genética. Sin embargo, cuando las condiciones son favorables o cuando hay ciertas condiciones como que se van destruyendo, también pueden reproducirse asexualmente. Y sobre esto hay muchísimos estudios hechos con los turbelarios o planarias. Vemos que una planaria o turbelario se puede cortar en varios pedazos y cada uno de estos pedazos va a regenerar una planaria nueva, idéntica a la anterior, es decir, una forma de clonación. Así como si fuera a sacar un esqueje de una planta y plantarla y sale una planta nueva, similar a la anterior o idéntica genéticamente a la anterior, pasa con las planarias. Son animales que se regeneran por completo. Un corte en 3 secciones va a dar origen a 3 planarias nuevas. Hay muchísimos ejercicios, experimentos hechos en casos de amputación, es decir, quitar un pedazo del medio genera una planaria nueva. En caso de una amputación de la mitad, genera una planaria nueva. En caso de amputar un pedacito del centro, genera una planaria nueva. En caso de trasplante, es decir, quitar una parte y juntar las dos restantes, genera una planaria nueva. Por más que en esta parte no haya habido un pedazo de la boca propiamente, va a generar una boca y una faringe. En este proceso va absorbiendo nutrientes del ambiente. Una planaria que es privada de nutrientes va a disminuir su tamaño y cuando se le vuelve a dar nutrientes va a aumentar su tamaño. Luego hay muchísimos otros experimentos hechos, donde quiero resaltar el experimento hecho con aplicación de campos eléctricos, donde si se le aplica una batería invertida, es decir, el positivo hacia la parte donde se quitó la cola y el negativo hacia la parte donde se quitó la cabeza, va a generar una planaria idéntica a la anterior. Sin embargo, si ponemos el polo positivo hacia donde estaba la cabeza y el negativo hacia donde estaba la cola, va a generar una planaria con 2 cabezas. Pero si aplicamos un voltaje mayor y hacemos los 2 positivos hacia donde estaba la cabeza y 2 negativos hacia donde estaba la cola, va a generar una planaria invertida con respecto a la anterior. Y también se hacen con estudios de disturbios del voltaje de la membrana, es decir, por una aplicación de solución salina, etc. Puede crear 2 cabezas o 2 colas. En cuanto a la clasificación de las planarias, ya no puse la clasificación clásica porque esto está cambiando mucho últimamente. Tanto así que de todos los platelmintos hay un grupito que no tienen los rhabditos y todos los demás sí tienen rhabditos. Tanto los otros grupos como ser tremátoda y céstoda, hoy día por los estudios moleculares y filogenéticos se ha determinado que en realidad son una parte de los turbelarios. Han evolucionado ya tardemente de ancestros turbelarios. Entonces, aquí en este cladograma de los rhabditófora que tienen portadores de rhabditos, tenemos por un lado los policládidos, que son estas planarias marinas, y por otro lado los tricládida, que son estas planarias terrestres. Y dentro otra vez de este grupo del cual salieron los tricládidos, salió un grupo que hoy día se le llama neodermata, que son todos parásitos y entre ellos están las duelas, es decir, los que clásicamente se consideraban otra clase
separada de todos estos, que son los trematoda, y los tenia, que son los cestoda. Entonces, si ven otra clasificación, por ahí esas clasificaciones ya son anticuadas. La clasificación moderna sería esta, aproximadamente. Ahora vamos a hablar de la segunda clase. La segunda clase son los cestodes o cestoda. Dentro de esta clase encontramos a las solitarias, es decir, a los gusanos parásitos del género Tenia. En la región anterior, que es la región cefálica, hay una estructura que se llama escólex, que no es una cabeza propiamente dicha. Es simplemente una estructura que está adaptada para adherirse al hospedador. Cuando es una pequeña larva, sí es una cabeza, podríamos decirle, pero cuando esto evoluciona y se va desarrollando, ya queda nada más como una estructura para adherirse al intestino del hospedador. Ya no podemos ni siquiera llamarle cabeza, es simplemente una estructura con ganchos o ventosas. Luego del escólex viene como un cuello estrecho que tiene tejido proliferativo, es decir, tejido que está constantemente generando nuevas células. Y a esto le sigue el cuerpo propiamente, que es el estróbilo. El estróbilo se llama así porque, similar a los pinos, a las piñas de los pinos, está formado por muchos segmentos. Entonces, este estróbilo está formado con muchos segmentos llamados proglótides. Y el escólex, que es la parte anterior, similar a una cabeza, es muy diminuto en comparación a los proglótides. Perdón, aquí vemos una solitaria, donde muy pequeñito aquí vemos el escólex, que es la estructura por la cual está enganchado el intestino del hospedador, y luego todo este resto es el estróbilo. Y el estróbilo está formado por cientos o incluso miles de proglótides. Cada una estructura, cada una parte es un proglótide. Los proglótides al principio son muy pequeñitos y luego van madurando y agrandándose. Las características es que este grupo tiene una adaptación impresionante al parasitismo interno, entonces carecen de aparato digestivo. Totalmente, no tienen estructuras que sirvan como aparato digestivo, ya que directamente absorben los nutrientes del intestino del huésped. Y el tegumento de ellos está totalmente modificado para absorber nutrientes. Son anaeróbicos, es decir, ni siquiera tienen un requisito de oxígeno, entonces por eso le llamamos anaeróbicos. Aquí vemos el escólex. El escólex puede ser una protuberancia con 4 lados, que estos 4 lados pueden ser ventosas, como en el caso de la Tenia saginata, que es la que está en la carne del cerdo, o puede estar dotada de garfios o ganchitos, como la Tenia solium, que es la solitaria que está en los intestinos de las vacas. Este es el escólex de una Tenia solium y esta de una Tenia saginata. Cada un proglótide es una máquina de producir huevos. Ya habíamos mencionado que no tienen un sistema digestivo ni respiratorio. Lo que tiene cada proglótide es un poro genital con un testículo, aparte una vagina con un útero y ovario, es decir, es una estructura hermafrodita. Cada proglótide tiene genitales masculinos y femeninos. Y incluso tiene un cirro genital que actúa a modo de pene. Aquí vemos el escólex con ganchos, eventualmente ventosas, el cuello, que aquí es donde se van produciendo y multiplicando las células constantemente y generando nuevos proglótides todo el tiempo. ¿Y cómo es la reproducción?
Como les dije, los proglótides estos son hermafroditas. Es frecuente la autofecundación, ya que, por ejemplo, un proglótide de este lado fecunda a un proglótide de este otro lado con el cirro. Entonces, ¿por qué llamamos autofecundación si es de un proglótide a otro? Porque es todo el mismo individuo y son genéticamente idénticos. La única forma de que no haya autofecundación y que realmente haya intercambio genético es cuando, por ejemplo, hay dos solitarias en un intestino. Ahí sí hay intercambio genético. Durante la cópula, entonces, se vagina el cirro masculino y se introduce en el orificio vaginal de un proglótide de la otra tenia o de la misma tenia, puede ser. Y ahí se libera el esperma y se almacena en el receptáculo seminal femenino, donde se liberan los huevos a este oviducto. Dentro de esta estructura maduran todos los huevos, es decir, posteriormente a la defecación del huésped, está lleno de proglótides que son bolsas de huevos, porque esto se fecunda aquí dentro y estos huevos maduran y se fecundan todos dentro del proglótide. Cada proglótide termina siendo una bolsa de cientos y miles de huevos. Los cigotos permanecen en el útero del proglótide donde se desarrollan, se endurecen y estos huevecitos quedan ahí. Los proglótides terminales, es decir, los más maduritos que ya están llenos de huevitos, se separan del estróbilo, se sueltan y son liberados dentro del intestino o después y son abandonados por las heces. Aquí vemos el ciclo de una tenia saginata, donde al comer carne contaminada con cisticercos, estos se liberan. El cisticerco es una fase intermedia que no es aún una tenia adulta. Cuando nosotros comemos un cisticerco, este se desarrolla a un adulto en nuestro intestino y aquí ocurre todo esto que habíamos mencionado antes, que se reproducen, sueltan los huevos dentro del proglótide. Los proglótides, los huevos que son liberados con nuestras heces quedan posteriormente en el pasto, las vacas comen el pasto y ahí son contaminadas con los huevos de las tenias. Estos huevos eclosionan en el intestino de la vaca y se forma una larva que esa larva va a atravesar el intestino y depositarse en los músculos de la vaca. En los músculos de la vaca va a formar un quiste llamado cisticerco. Este cisticerco es el que nosotros luego comemos y ahí se vuelve a dar el ciclo. Es muy similar al ciclo de la tenia solium, que es la del cerdo. Es el mismo ciclo básicamente, solo que tenia solium es la que es del cerdo y tenia saginata la de la vaca. Ahora vamos a ver el tercer grupo. El tercer grupo de los grandes grupos, digámosle, de platihelmintes o gusanos planos son los trematoda. Aquí tenemos la fasciola o fasciola hepática. Esta es la anatomía general. Tenemos una ventosa oral, una ventosa ventral. En la ventosa oral tiene realmente la boca y los intestinos, que se abren dos intestinos. También no tienen propiamente un ano, pero sí hay un poro excretor, pero esto ya es como sustancias de la excreción metabólica, es decir, similar a nuestra orina sería. Y en la ventosa ventral desemboca el gonoporo, es decir, tiene un oviducto, ovarios y testículos, vasos deferentes. Entonces vemos que un poco se parece la anatomía interna, un poco recuerda a los turbelarios. Sin embargo, aquí la boca es bien en la parte anterior terminal y hay una ventosa en esa parte y hay otra ventosa en la parte ventral donde desemboca el gonoporo. Tienen forma bien foliácea, es decir, como una hoja.
La boca entonces es anterior con una ventosa bucal. Carecen asimismo de aparato respiratorio, ya que eso, la absorción de O2 y liberación de CO2 se hace por el tejido del epitelio. Son anaerobios facultativos, sobre todo el adulto es anaerobio, mientras las diferentes etapas larvarias que son de vida libre no son parásitas, o algunas son parásitas, pero tienen un ciclo muy complejo entre parásito y libre, parásito y libre. Entonces, también son hermafroditas y similar a lo que sucede en las planarias, la fecundación es cruzada y hay un intercambio mutuo de espermatozoides. De acuerdo a la especie, pueden producir entre 50 a 500.000 huevos. Estos se eliminan por las heces. Tienen estadios larvarios bastante complejos. Y el ciclo biológico a grandes rasgos es el siguiente. La larva miracidia se transforma en una cercaria que es nadadora. Esta cercaria se puede también enquistar. Y luego ya cuando el huésped final lo consume, se transforma a la forma madura que es la metacercaria. Sin embargo, pueden haber estadios intermedios. Aparte de miracidio, cercaria y metacercaria, pueden haber otros estadios intermedios. Como veíamos antes, tanto los céstodos como tremátodos son parásitos. En este caso, los huevos son expulsados con las heces. Las heces son arrastradas por la lluvia al agua. Ahí aparece este organismo llamado larva miracidia o el miracidio, que es una larva nadadora libre, ciliada, muy parecida a un ciliado de los protozoos que vimos, pero acuérdense que esto es un animal multicelular y la larva es ciliada. Este miracidio penetra en la piel de un caracol, de un gasterópodo. Y dependiendo de la especie de trematodo, puede ser una diferente especie de caracoles. Ahí aparece la cercaria. Esta cercaria ya posee un tubo digestivo, perdón, aquí escribí tubo con B corta. Un tubo digestivo, posee ventosa y posee cola. De ahí abandona el caracol, es de natación libre, nada en el agua. Puede encontrar un segundo hospedador intermedio que puede ser un pez, por ejemplo, penetra dentro de él, se enquista en él y ahí recibe el nombre metacercaria, que ella es un individuo prácticamente maduro adulto. Si este pez es comido por un vertebrado, se va a convertir este vertebrado que le comió al pez, por ejemplo, si comimos un sushi no, no bien preparado, podríamos comer una metacercaria. Y de ahí va y se localiza en los pulmones o en el conducto biliar o en el conducto pancreático o en el intestino, pero frecuentemente en el conducto biliar cerca al hígado, por lo cual se llama fasciola hepática. Este es en el caso de la fasciola. Esto sería una fasciola que son justamente hermafroditas. Este es el ciclo completo de una especie de fasciola. Vamos del punto en que comimos alguna planta acuática. Esto puede ser berro, por ejemplo, el berro. Comimos berro y comimos una metacercaria con el berro. Ahí se enquista en nuestro sistema digestivo, generalmente en la primera porción al salir del estómago, que es el duodeno. Algunos adultos también en los conductos hepáticos biliares. Ahí copulan, ponen los huevos. Los huevos, aún sin embriones, salen con las heces. Esto puede ser tanto en una persona como en una vaca o una oveja. Luego, estos huevos son arrastrados al agua con alguna lluvia, donde ya se va formando un embrión. Una vez en el agua, eclosiona la larva miracidia. Esta larva miracidia penetra en un caracol y dentro de un caracol puede hacer estos estadios sucesivos de esproquisto, redia y cercaria. Esta cercaria, que tiene cola, parece casi un renacuajo, puede nadar luego libremente en el agua
y se puede enquistar en plantas acuáticas como el berro, o también puede ya penetrar dentro de un pez y formar una metacercaria dentro del pez o dentro del berro. Ahora existe otras especies que son de importancia médica también, como la esquistosoma. La esquistosoma o los esquistosomas causan la infección más importante del hombre de entre todos los gusanos planos. Se considera que hay más personas con esquistosomiasis que con fasciola hepática, con solitaria, etc. Los gusanos planos que más apeligran al ser humano o que más parasitan al ser humano son los trematodos del grupo de los esquistosomas. Y este es el ciclo. En este caso no son hermafroditas, hay machos y hembras. Que también entran al cuerpo, la cercaria entra al cuerpo por la piel. Es decir, personas que trabajan mucho tiempo parados en el agua, como por ejemplo cultivadores de arroz, pescadores, les penetran la larva cercaria a través de la piel. Luego penetra y se transforman en una estructura llamado esquistosómulas. De ahí pasan a la sangre y en este sistema circulatorio, a través de la sangre, son transportadas hasta el sistema porta, es decir, una parte del sistema circulatorio que está cerca del hígado, y ahí van produciéndose los individuos adultos. De ahí los adultos van a salir y migrar hacia las venas del intestino grueso, donde van a poner los huevos. Estos huevos son liberados en el intestino grueso a las heces y abandonan el cuerpo con las heces, similar a como fue con la fasciola. Aquí entonces los huevos van a eclosionar en el agua. Hay una larva miracidia libre, ciliada. Estas penetran en los tejidos de unos caracoles planos de la familia de los planorvídeos. Estos gusanos planos o espiralados tienen dentro de ellos suceden una serie de sucesivas generaciones de esporoquistes, y estos esporoquistes otra vez van a dar origen a metacercarias, que estas metacercarias nadan libremente en el agua y no se van a enquistar dentro del berro como en el caso de la fasciola, sino directamente pueden penetrar otra vez a través de la piel de un ser humano. Esto es lo que producen mucho, es ese que dice cuando se dice que los niños tienen lombrices y tienen el estómago muy aventado, es porque en realidad obstruyen las venas y vasos del hígado y se produce lo que se llama barriga de agua, una retención de líquido dentro del intestino o dentro del abdomen. Aquí vemos también justamente otro esquema de esta misma reproducción. La reproducción ocurre dentro del ser humano, se liberan los huevos, sale una larva larva miracidia. La larva miracidia penetra dentro del caracol. Ahí sucesivas etapas de esporoquistos dan origen a una cercaria. Esta cercaria va a nadar libremente en el agua hasta otra vez penetrar la piel de un ser humano y formar una metacercaria. Bueno, estos son los más importantes grupos y más importantes características de los gusanos planos o platelmintos. Son unos animales súper fascinantes, ya que tanto los de vida libre están muy adaptados a su medio, por más que son súper sensibles a la pérdida de secación y de humedad, y a la desecación. Pero los parásitos también están súper adaptados a esa vida parásita y han desarrollado algunas estrategias muy únicas dentro del reino animal. Bueno, y con esto llegamos al fin de la clase hoy y muchas gracias por su atención. Bye bye.